a cargo de don José Antonio Riestra de la Fuente. Don José Antonio tiene una larga y rica trayectoria docente y académica en el mundo de la teología, de la universidad. Él es profesor emérito del Angelicum de Roma, donde comenzó en el año 1981 para después incorporarse en 1984 a la recién creada Universidad Pontificia de la Santa Cruz en Roma. Desde entonces ha sido profesor ordinario de Cristología en la universidad y ha impartido en todos los ciclos académicos cursos para la licenciatura o el máster en Teología, hasta su jubilación en el año 2016, en el que volvió a España, a Pamplona, donde actualmente reside. Él ha dirigido decenas de tesis doctorales en Roma, entre ellas la de un servidor. Por eso también me emociona un poco presentarlo en este momento y en este contexto. Y también en su currículum está el haber sido el primer bibliotecario de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, que está ubicada en donde comenzó San Felipe Neri sus oratorios, de todos un santo amado y conocido. Pues damos muchas gracias al Señor por contar con la presencia del profesor Riestra entre nosotros, y su conferencia nos va a disertar con el siguiente título: Homoousion con el Padre, el realismo de la Trinidad en la dimensión trinitaria de Nicea. Muchísimas gracias, don José Antonio. Estoy muy contento de estar aquí. Siempre que he venido aquí he estado muy contento. He venido varias veces, algunas pues con ocasión de alguna semana de la Sociedad Mariológica Española que se ha celebrado aquí, otra vez pues por una tesis doctoral que estuve en el tribunal allí para ver un poco pues qué se podía pues hacer con la tesis, valorarla, calificarla, etcétera. En fin, por motivos varios he aparecido por aquí y siempre pues he vuelto, no a Pamplona, como decía Ángel, porque en realidad yo soy de Bilbao, ¿no? Y si, como se dice, los de Bilbao nacemos donde queremos, pues los de Bilbao, pues lógicamente residimos también donde queremos, ¿no? Y en este caso, en mi caso, es Bilbao, ¿no? Y ahí es donde nací, vamos, ¿no? O sea que todo tiene una cierta explicación. Y bueno, pues para mí ha recogido en la distribución de los diversos temas el onus et honor, como se suele decir, de hablar sobre el término que, como hemos visto, de algún modo caracteriza a este primer concilio ecuménico, que es ese término del homoousion, que, como bien saben, pues hace referencia a la consustancialidad del Padre y del Hijo. Y como también nos han dicho, pues festejamos el 1700 aniversario, una cifra redonda que pocos se pueden permitir, ¿no? Pero en fin, Nicea sí. Y bueno, aquí yo tengo también una cierta relación con la Santísima Trinidad que explico ahora, porque cuando me presentaba Ángel hablaba de que pues
empecé en el año 1981 dando clases como profesor invitado en el Angelicum, y el motivo que me llevó al Angelicum, donde pues, tenía buenos amigos y tal, pero nunca yo hubiera sospechado que podía acabar ahí, pues fue precisamente la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Pues porque cuando iba a comenzar el curso, pues en torno al 4 de octubre, que era entonces, según las festividades y tal, la fecha al inicio del mes en que se comenzaba, el profesor de la materia, que iba a explicar el Tratado de Deo Trino en la sección inglesa, falleció. Entonces, claro, ¿qué hace un decano a 2 días del comienzo de las clases en una circunstancia del género, ¿no? Pues bueno, buscar lo que puede, ¿no? Y entonces, a través de un amigo suyo, y amigo mío, le dio mi nombre, cosa que le perseguí después durante bastantes meses por haberlo hecho sin decirme nada, ¿no? Y entonces, pues un día me dijo, oye, el decano del Angelicum de Teología quiere hablar contigo. ¿Y de qué? Pues no sé, tú ese y pregúntale, ¿no? Y fui, y entonces fue cuando me dijo, nos ha pasado esto, ¿quiere usted dar clases sobre la Santísima Trinidad? Y claro, ¿qué le dices, no? O sea, se le ha quedado la clase sin profesor. Además, en la sección inglesa, que por una serie de circunstancias, pues yo hablaba inglés, porque había vivido un tiempo en Estados Unidos y había acabado allí la educación secundaria, y bueno, pues le dije que sí, ¿no? Un poco inconscientemente, ¿no? Porque claro, el inglés normal que uno habla por la vida, pues es el normal, pero hablar sobre la Trinidad en inglés pues era mucho más difícil, ¿no? Porque, como dices, monarquianismo en inglés, ¿no? O sea, tienes toda una serie de nombres, de terminologías, de cosas. ¿Cómo pronuncias los nombres de los padres, ¿no? Porque, hombre, a mí si me dicen que hable, pues no sé, de Tom Clancy, por ejemplo, o de quien sea, lo sé pronunciar más o menos bien, ¿no? Pero, si tienes que hablar, pues, de Eusemio de Nicodemia, pues ya empiezas a sudar, ¿no? Porque, ¿cómo se dice Nicodemia, no? Pues no suena igual, ¿no? Entonces, pues, claro, parte de mi tiempo se iba en buscar este tipo de cosas raras, digamos, para mí, ¿no? Pues como años después que volví, pues tuve que dar, celebrar una serie de misas, los domingos, 3 semanas, en una iglesia en Washington, y claro, te tocaba leer el Antiguo Testamento, ¿no? Con toda su historia de profetas, de gente con nombres curiosos, tal. ¿Y esto cómo se dice en inglés, no? Pues claro, yo me hacía una lista y le preguntaba a alguien, ¿no? ¿Cómo se dice, pues no sé, Jeremías, ¿no? En inglés, ¿no? Pues Jeremías era Jeremiah, ¿no? Claro, entonces esto es fácil, ¿no? Porque es un personaje conocido, pero otros pues se las traen, ¿no? Bueno, total que, digamos, lo que me une en cierto modo a esta jornada que celebramos aquí, pues es justo la Santísima Trinidad. ¿Qué le vamos a hacer, no? Es decir, así me conecto, sea con el Angelicum que con el simposium de hoy. Bueno, entramos pues ya en el tema de los antecedentes, ¿no? ¿Qué es este? Como también hemos visto en la primera ponencia, que viene de lejos, pero como en todo lo que viene de lejos, cada vez se va acercando más, ¿no? Se va acercando más. No hay que olvidar por eso pues, el influjo que salía de que el gnosticismo ha ejercido pues, en algunos sectores intelectuales cristianos del siglo III. El problema pues, consistía en cómo conjugar la unidad divina con la Trinidad de personas.
y entre los que con anterioridad a Nicea abordan esta problemática se encuentra el monarquianismo, que lo resuelve fácilmente porque solo admite la persona del Padre. Y esta corriente, el monarquianismo, tiene dos direcciones. Se manifestó por dos sendas paralelas, diversas. Una, pues, nos encontramos con toda una serie de gente que profesaba pues, esta corriente que afirma que Cristo no es realmente Dios. Es eso, un hombre divinizado, un hombre adoptado por Dios. Y se habla así de un monarquianismo adopcionista. Una segunda corriente afirma, sí, que Cristo es Dios, pero niega que sea realmente distinto del Padre. El verbo sería simplemente uno de los modos en que Dios se ha revelado a los hombres. ¿Y cómo se ve? Pues con este planteamiento, pues, ¿qué ocurre? Pues ocurre que la misma persona del Padre queda desdibujada. Porque si no hay un hijo distinto del Padre, carece de sentido hablar de una auténtica paternidad. Dios Padre, digamos, desaparece, porque no hay un hijo. O sea, llamarle Padre a Dios, pues es, en cierta manera, pues bueno, es decir, un eufemismo. Es un padre sin hijos. Y esto no porque, no sé, circunstancias de la vida, problemas de tipo físico, lo que queramos, pues hayan impedido que, a lo mejor, como hubiera sido su deseo, como nos ocurre a los hombres tantas veces, pues no hayan podido tener hijos. Dios podía tener hijos, pero claro, si destruimos pues la posibilidad en sí misma, pues destruimos la figura del Padre. Es decir, Dios Padre no puede distinguirse de nadie, es que basta con llamarlo Dios, porque prácticamente sí sirve para algo, ¿no? Porque no tiene hijos, no puede tener hijos. Y esta era la posición, por ejemplo, de Teodoto de Bizancio, que fue condenado por el Papa San Víctor. Ya el Papa San Víctor muere en el año más o menos 198, o sea que no estaba, estaba a, podríamos decir, 150 años del paso del Señor por este mundo nuestro. Pero, bueno, pues ese es el hecho, ¿no? Y no solo viene condenado Teodoto, sino que también viene condenado otro seguidor suyo, que suena más quizá, que es Pablo de Samosata, que murió pues, hacia el año 272. Entre los partidarios de la corriente modalista, la más extendida y conocida, entre ellos destacan pues Noeto, Praxeas, Sabelio, para quienes Cristo no sería un subsistente distinto del Padre, sino un modo distinto de manifestarse del Padre. La doctrina de Praxeas se conoce por la refutación que de ella hizo Tertuliano en torno al año 213, que, bueno, pues escribió un libro que se llama Adversus Praxeam, ¿no? El año 213, pues es bastante pronto, porque Nicea es del 325, o sea, que llevaban ahí ya sus años y los que le quedaban por delante, pues trabajando este tema, ¿no?
Y luego Sabelio, en cambio, incluye, cosa que no habían hecho los otros, la cuestión de la persona del Espíritu Santo. Tema también interesante porque, bueno, pues el Concilio de Nicea, en el símbolo, aunque sea brevísimamente, cita al Espíritu Santo, para que no se olvide nadie de que es también la tercera persona de la Trinidad. Y entonces, pues, claro, Sabelio lo que viene a decir es que Dios se habría manifestado en la figura del Padre como creador, en la figura del Hijo como redentor y en la figura del Espíritu Santo como, pues, comunicador de vida y santificador. Pero, porque hasta aquí podemos decir todos por sí, pero, y aquí ya no podemos decir que sí, dice, pero Dios es siempre la misma y única persona que se manifiesta de modo diverso. Es una manera del Padre, digamos, pues de manifestarse al mundo, de aparecer. Un amigo mío que está, pues, riéndose de mí, porque ya está en el cielo viendo la Trinidad, su profesor Mateo Seco, pues decía que para el modalismo no existe una Trinidad simultánea, sino sucesiva. Para el modalismo, por así decirlo, no existe más que una Trinidad económica. A su manifestación en la historia no responde ninguna Trinidad inmanente, ninguna Trinidad en sí. Pero la fe de la Iglesia proclama la salvación en el bautismo como debida al mismo tiempo al Padre, al Hijo y al Espíritu, hasta el punto de que, dice, como decía Orígenes, la salvación no tiene lugar si la Trinidad no está completa. Si nosotros bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo, pero nos olvidamos, por los motivos que sea, digamos, del Espíritu Santo, pues no hemos bautizado, nos falta una persona, son tres, o la que sea. Es decir, que si no tenemos en cuenta a las tres personas, pues entonces no hay salvación, no hay salvación. Y afirmar, pues eso, que el Padre es fuente y origen de toda la Trinidad, pues implica así reconocer la existencia de un orden en la Trinidad. De hecho, hablamos de la primera persona, preguntamos a los niños en la catequesis cuál es la segunda persona de la Trinidad, y a veces se quedan un poco mudos, o la tercera persona es el Espíritu Santo. Es decir, que, bueno, pues el hecho es que hablamos, pues, de unas personas divinas, y ese orden que ponemos en el interior de la Trinidad deriva del orden en la procedencia de las personas divinas. El Hijo procede del Padre, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, del Padre y del Hijo. Sin embargo, diciendo esto, no significa que estemos afirmando una subordinación en el terreno ontológico. No estamos diciendo que el Hijo depende ontológicamente del Padre y el Espíritu Santo, de las dos primeras personas. ¿Por qué? Porque ninguna de las personas divinas es inferior a las otras. En ocasiones podemos encontrar en los escritos de algunos padres y escritores ortodoxos anteriores al Concilio de Nicea, salido también me parece recordar, expresiones que pueden parecer subordinacionistas y que no lo son en sentido ontológico, sino meramente verbal. Son expresiones imperfectas de una terminología teológica que estaba aún en fase de elaboración. El subordinacionismo propiamente dicho es aquel que afirma una subordinación ontológica entre las
personas divinas. Elaborar todo el vocabulario teológico, elaborar todas, pues, no sé, las explicaciones de los distintos artículos de la fe, encontrar la terminología apropiada, la que mejor va, pues eso es una labor de años y de siglos, ha sido, ¿no? Ha sido. Por eso, no sé si recordaréis que en el Catecismo de Trento, pues al principio hay una especie de preámbulo en el que se comenta brevemente pues, el credo, diversos aspectos. Y una de las cosas que se dicen es que el origen del credo. Y el origen del credo que se da en el prólogo del Catecismo de Trento, que es un catecismo hecho para los obispos, porque los sacerdotes, los párrocos, pues hacían lo que podían allí, ¿no? Pero en fin, es que cuando los apóstoles se reunieron en Jerusalén, pues antes de dispersarse por el mundo, pues decidieron elaborar una profesión de fe de aquello que les unía. Y como eran 12, porque Judas ya había sido sustituido, pues de ahí proceden los 12 artículos del credo. Cada apóstol iba pasando y pues, no sé, decía lo que fuera y pum, luego llegaba otro, pum, y al final el credo. Pero claro, esto que es precioso, ¿no? O sea, todo lo que queramos tropieza con alguna serie de dificultades, ¿no? Y es que algunos de los artículos del credo fueron introducidos siglos más tarde, porque pues, tenían que salir al paso de las distintas herejías que iban saliendo, ¿no? Y nos encontramos, por ejemplo, pues, a lo mejor con un artículo del Cuius Regnum et Finis, bueno, pues es una cosa que sale pues, casi en el siglo VI, vamos, ¿no? Porque había alguien que decía, se le ocurrió decir que Jesucristo, cuando subió a los cielos o después del juicio universal, ya no hay nada que hacer y entonces prescinde de una naturaleza humana que había asumido pero que ya no le va a servir para nada y por tanto se pone punto final al reino de Cristo. Eso pues era una barbaridad y entonces la reacción fue pues en un momento dado, pum, vamos a poner aquí un artículo, ¿no? Pero no tenía nada que ver con ninguno de los 12 apóstoles, porque todavía no había salido nadie que se le hubiera ocurrido decir eso. Quien dice eso, pues algún que otro artículo también hay, ¿no? Pero en fin, el hecho es que todas estas cosas pues llevan su tiempo. Bueno, y en este contexto, pues aparece una figura que es la figura de Arrio, que muere en 336 y que defendía una doctrina sobre el verbo que es un ejemplo vivo del subordinacionismo ontológico. Y su herejía se propaga a lo largo del siglo IV y a menor escala en los siglos posteriores se difunde también por Europa, por Occidente, como consecuencia de las invasiones de los bárbaros. Arrio, yo cuando a veces pues, he tenido que leer pues, cosas sobre él o sobre la doctrina, o sobre el arrianismo, tal, Arrio tenía, digamos, pues no sé, un don de Dios, por así decirlo. O sea, Arrio, yo creo que si no hubiera sido el fundador del arrianismo, podía haber triunfado como lo que hoy en día llamamos un cantautor.
un señor que compone música, que compone canciones y que se dedica, pues eso, a alegrarnos la vida. Pero, ¿por qué? Bueno, pues porque por dos motivos. Uno, quizá por la misma proximidad que tenía con el mundo marinero. Arrio era párroco de Baucalis, que era la parroquia del puerto. Y claro, por allí pasaban pues muchos barcos, pesqueros, no pesqueros, lo que fuera, ¿no? Y entonces él se dio cuenta, que era listo, se dio cuenta de que un modo fantástico para difundir sus ideas era componer canciones. ¿Por qué? Pues porque, como siempre hemos leído, visto, oído, tal, los marineros, cuando van allí remando, cansados, no tienen nada que hacer más que remar y tal, o cuando están contentos a la hora no sé, de cenar lo que han pescado, cantan. Entonces, las canciones que Arrio componía eran pegadizas, tenían una música que se les pegaba. Entonces, estos marineros, según a lo que se dedicaban, pues iban cantando esas canciones de puerto en puerto. Y qué bonita es esta canción, y qué dice, quién la ha compuesto. Y así llegaron, no lo sé, por exagerar un poco, hasta la isla de Arran, que es la isla más extrema que hay después de Irlanda, ¿no? Ya solo queda prácticamente Canadá y Estados Unidos, siguiente parada, ¿no? Porque van por todas partes los marineros, ¿no? Buscando detrás de los peces algunos que llevarse, ¿no? Bueno, y eso es un mérito que Arrio pues, tuvo y del que también nosotros podemos aprender, ¿no? Pues a la hora de pensar, ¿no? Pues la música pues, que se canta en nuestras iglesias, la música que se compone. Hay canciones que son muy pegadizas, mucho más que otras. Yo me acuerdo siempre pues, de esa canción que se canta en la adoración al Santísimo Sacramento, del Cantemos al amor de los amores, ¿no? Es que es una canción que la oyes y te lleva a ver dónde se está cantando eso. En cambio, pues otras canciones pues son un poco más secas, digamos, ¿no? Pero, en fin, el problema es que, claro, aparte de dedicarse a propagar esto a lo largo del siglo IV, pues el problema era que Arrio negaba la divinidad del Verbo, porque lo consideraba de una naturaleza pues inferior. Era inferior al Padre. Para él el Verbo era una cosa creada, hecha, una criatura. Y los términos griegos, pues que a veces usan, lo denotan. Y bueno, su obispo, Alejandro, el obispo de Alejandría entonces, pues intentó hablar con él, ¿no? Pero en fin, no había modo, ¿no? Entonces, al final, pues su obispo lo que hace, viendo la inutilidad de sus esfuerzos, es convocar, digamos, un sínodo de más de 100 obispos que condenó por primera vez la doctrina arriana en el año 321. Arrio pues, sigue en las suyas, se reafirmó en su doctrina en una obra suya que nos ha llegado, que es Natalia, que se publicó en torno al año 320 y que cita San Atanasio, y en la que decía, entre otras cosas, decía: Dios no siempre fue Padre, sino que alguna vez Dios estaba solo sin ser Padre, y más tarde se hizo Padre. No siempre existió el Hijo, porque habiendo sido hechas todas las cosas de la nada,
alguna vez no existía el Hijo. Y también el Verbo de Dios fue hecho de la nada, ni existía antes de ser hecho, sino que también Él tuvo principio al ser creado, porque Dios estaba solo y no existían aún el Verbo y la sabiduría. Más claro, agua. ¿Qué puede hacer el sínodo este que había convocado? San Alejandro, ¿no? Pues lo condenan, ¿no? Lo condenan. O sea, el Verbo para Arrio no era eterno. Ha habido un momento, según él, en el que el Verbo no existía. Y por tanto ha habido un momento más o menos largo en el que el Padre no era Padre. El Verbo no ha sido engendrado, ha sido hecho, es una criatura. Por tanto, plantea la relación, como ya hemos dicho, Padre-Hijo, pues exclusivamente en el terreno económico. La existencia misma del Verbo está en dependencia de una decisión del Padre. Y si el Padre hubiera decidido no crear el mundo, pues el Verbo no existiría, no lo conoceríamos, no hablaríamos del Verbo, no habría sido hecho. Porque la función, por así decir, del Verbo, pues que el Padre le encomienda, pues es eso, la creación del mundo, ir dando forma, etc. Y no logra Arrio percatarse de que en el seno de la Trinidad las relaciones entre Padre e Hijo son inmanentes y no meramente económicas. Arrio es pues incapaz de concebir una generación en Dios. Dios es eterno, y por tanto no puede ser engendrado, dice, es agénetos, no engendrado. El engendrado es posterior a quien engendra y por tanto no puede ser eterno. Y tampoco se puede existir, no se puede admitir la existencia de dos inengendrados, porque entonces tendríamos dos dioses. Entonces la única salida que le quedaba era decir que el Verbo era una producción ad extra de Dios, es decir, una criatura. Todo lo importante, lo estupenda, maravillosa que queramos, pero al final una mera criatura. Bueno, entonces, pues así se llega al 325, porque este concilio sínodo que convoca, convocó su obispo, pues el 21. Y es ya, digamos, el tema del concilio de Nicea, y como señaló en su día Ignacio Ortiz de Urbina, en su libro, pues, el concilio de Nicea y Constantinopla, pues el concilio de Nicea fue el primer concilio ecuménico. Hasta entonces, los sínodos solían tener habitualmente un carácter local y los credos, los sumarios de fe, solían tener un carácter normalmente catequético, que reflejaba lógicamente pues, el contexto local en el que habían sido elaborados. Era una cuestión, como ha salido en la conferencia anterior, también pues, de que cada obispo en su sede pues, organizaba pues, la catequesis, el credo que había que entregar a los bautizandos, pues, evidentemente, pues, a lo mejor la víspera de la Pascua, cuando los bautizaban, todo eso eran pues, los documentos que estaban en uso en sus sitios, ¿no? Los que por tradición se habían elaborado y los que con ellos funcionaban. Pero esto empieza a cambiar a principios del siglo IV, más o menos. O sea, la cuestión un poco, digamos, localista, catequética, que podían tener los símbolos de fe, elaboraciones muchas veces pues, de cada diócesis, etc., empieza a cambiar cuando comienzan a aparecer los credos sinodales o conciliares, que son fruto no tanto de una catequesis, sino más bien de controversias, de discusiones respecto a aspectos de la fe cristiana
que algunos quizá habían cuestionado. Por eso, estos sínodos y esos credos no tienen una finalidad catequética. No sé yo, en fin, si cuando bautizan en algunas diócesis, pues no sé, usan pues un credo diverso del habitual. O sea, bueno, ahora ya es todo un poco más complejo porque normalmente tenemos el credo niceno-constantinopolitano, etcétera, ¿no? Pero, en fin, de hecho, cuando esto empieza a producirse, pues se producían también este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, pues, yo no pretendía, decía, ¿no?, suplantar a los símbolos locales que continuaban siendo usados en la catequesis, que acababan en el bautismo, sino que eran, pues, sínodos que tenían una intención diversa, ¿no?, de condenar herejías, de resolver problemáticas y que, por tanto, tenían una intención, los credos, más bien, pues de tipo, digamos, teológico, que servía para contrastar la ortodoxia o no de quien fuera. Además, hay que tener presente la expresa prohibición de los sínodos durante la época de las persecuciones. Esto a veces lo podemos olvidar, ¿no?, porque ahora uno se mueve por donde quiere, ¿no?, solo con el carnet de identidad. Pero en fin, en aquella época, cuando todavía había persecuciones, pues por un lado, los que las organizaban prohibían todo tipo de viajes y de convenios, podríamos decir, y, lógicamente, pues quienes a lo mejor iban, pues no tenían muchas ganas de ponerse a circular, ¿no? Entonces, eso se paraliza un poco. A eso se añade la dificultad de los viajes, a causa de las grandes distancias dentro del Imperio Romano. ¿Por qué? Pues normalmente los primeros concilios ecuménicos se celebraban en Oriente. Pues porque a los occidentales pues les costaba muchísimo más. Ya a los orientales les costaba el ponerse en marcha e ir a donde fuera. Pero a los occidentales les costaba mucho más. Solo había un tipo de clérigo que era capaz de soportar una convocatoria conciliar las veces que hiciera falta, si era necesario. Y este personaje es el llamado diácono. Los diáconos eran las estafetas de los obispos. Cuando, pues, no sé, Flaviano, o, pues, en fin, después del llamado latrocinio de Éfeso, mientras se llevaban al destierro a Flaviano, que era el patriarca de Constantinopla, y que se apelaba al Papa, el que consiguió, por lo menos, estaban apaleando con maderas, ¿no?, de estos, con auténticos bastones de madera, entraron en la iglesia donde se celebraba el sínodo y sacaron a golpes a todos los obispos que estaban allí, a los que estuvieran, vamos. Y Flaviano, pues, se refugió en la sacristía, tal, allí lo sacaron, en fin, entonces me apelo al Papa y tal. Entonces hubo un diácono que fue encargado así, in extremis, de ir a Roma e informar al Papa y decir de lo que habían hecho con todos los obispos legítimamente convocados ahí en Éfeso. Y ahí es cuando León Magno, que es un papa al cual yo le tengo mucha devoción, empieza a hablar y dice de Éfeso, dice non concilium sed latrocinium. Éfeso, que es este, el intento fallido, no el concilio de Éfeso, no ha sido un sínodo, ha sido un robo, un atropello. Entonces, curiosamente, este diácono, que era joven y por tanto podía correr
todos los maratones que le echaran, ¿no? Porque para eso estaba, ¿no? Para correr si hacía falta y salvar a su obispo, ¿no? Y entonces consigue llegar a Roma e informa al Papa, León Magno. Entonces León Magno interviene. Y este diácono llegó, por la gracia de Dios, a ser también el Papa. Papa. Y entonces, si vais a Roma, vais a San Juan de Letrán, vais al baptisterio de Letrán, veréis que en la capilla de San Juan Evangelista hay pues una placa de madera, en fin, o sea, ahora como estará, en la que hizo grabar lo que en el fondo hoy llamaríamos un ex voto, ¿no? Pues diciendo algo así como fulano de tal, papa, grato ánimo, con ánimo grato por la vida salvada, claro, eso es lo que estaba detrás, feliciter fecit, ¿no? O sea, felizmente hizo, ¿no? Que es esta capilla, la dedicó a San Juan Evangelista, porque, claro, pues Éfeso tenía un cierto renombre, digamos, en torno a San Juan Evangelista, él tenía devoción a San Juan Evangelista, y ahí está, ahí os encontráis en Roma, perdida en el tráfico que pasa en torno a San Juan de Letrán, con un recuerdo, podríamos decir, de la época, de un concilio que después pues terminó en Calcedonia. Bueno, pues eso pues es algo que realmente a los obispos no les apetecía mucho que les convocaran concilios, porque no eran diáconos, estaban ya, pues, en fin, mayores, ¿no? Y claro, no todos llegaban, ¿no? Todos se ponían en marcha, de los que tenían que ir, pero no todos llegaban, porque por el camino algunos eran muy mayores, ¿no? Y todos recibían del emperador, porque como hemos visto, la convocatoria la hacía el emperador, la llamada Sacra Imperial. La Sacra Imperial, que era una especie de passepartout, es decir, que te daba acceso a la posta imperial y, por tanto, no a las cartas, sino a los caballos. A los caballos. Podían usar gratis los caballos de la posta imperial, que llevaban y repartían el correo por el imperio. Pero, ojo, no vayamos a pensar que los obispos iban a los concilios como John Wayne cabalgando por allí, por la estepa de Anatolia. No, no, porque si el obispo corría demasiado se quedaba solo, porque los que iban con él iban a pie. Los que llevaba para acompañarle al concilio y echarle una mano en lo que fuera, pues iban andando, con lo cual lo único que el caballo le proporcionaba, por así decir, era el poder ir sentado y no tener que andar, ¿no? Bueno, pues eso hacía que el obispo en general procurara resolver los problemas que pudieran ir surgiendo en sus diócesis mediante las convocatorias de sínodos locales, sínodos regionales, evitándose viajes así. Recordaréis, por ejemplo, a Juan de Antioquía, que tuvo que ir al concilio de Éfeso y que tardaba. El concilio de Éfeso había sido pues, convocado prácticamente a principios de junio y llegaron todos más o menos y faltaba Juan de Antioquía y los suyos eran 30 obispos que iban con el patriarca o así, ¿no? Y Cirilo estaba esperándolos. Pero Cirilo llega un momento también en que piensa, bueno, esto es una maniobra porque no va a llegar nunca, porque no quiere asistir a la condena de su amigo Nestorio. Basta, hemos esperado 25 días, ya está bien, ha tenido tiempo más que suficiente. Mañana empieza el concilio. Y mañana empezó con la protesta de diversos personajes del mundo
pues, Antioquía, digamos, ¿no?, como hemos recordado. Y efectivamente Juan de Antioquía llegó un día o dos después. Todas las explicaciones que dan son muy diversas. Juan de Antioquía dice: no me ha esperado porque sabía que si yo llegaba no podría sacar adelante el concilio, y para evitarlo me lo convoca cuando yo no estoy, ni yo ni mis obispos. Y Cirilo dice: bueno, yo tenía una misión que cumplir, que me la había dado el Papa, de realizar este concilio, y pensaba que todo esto era una maniobra dilatoria de Juan de Antioquía, que no quería saber nada del asunto. Bueno, pues digamos que en la antigüedad pues podían pasar cosas muy parecidas a las que pueden ocurrir también hoy en nuestros días, ¿no? Bueno, el hecho es que muchas veces pues convocan a los diócesis, para los obispos de las diócesis, pues para resolver los problemas de la región, o cada uno los de su diócesis, aunque existan también obispos de diócesis cercanas, etc. Y en este contexto, Kelly, en una obra suya sobre los credos, pues dice, a propósito del Concilio de Nicea, que en las primeras semanas del año 325 se celebró un importante concilio en Antioquía que reunió a 59 obispos de diversos lugares, de Palestina, de Arabia, de Fenicia, etc. Y el presidente de este concilio, ¿quién era? Osio. Osio aparece aquí en este concilio. ¿Y cuál era el problema? Pues el problema era que había que cubrir la sede vacante de Antioquía, porque su obispo había fallecido. Pero entonces los obispos que estaban allí aprovecharon esa reunión para condenar la herejía arriana y explicar los motivos y su propia doctrina. Quizá estaba en el aire la decisión ya tomada por el emperador Constantino de terminar con las controversias que la doctrina de Arrio suscitaba en la Iglesia oriental, y los obispos, de alguna manera, con este concilio, digamos, o sínodo de enero, pues pretendieron un poco anticiparse a esa decisión para señalar una posible solución a los problemas que tenían planteados con el arrianismo. Porque muchos de los temas que se trataron después en Nicea aparecen ya estudiados en este concilio de enero. El emperador, pues aconsejado tal vez pues por Osio, decidió convocar el concilio. Y de hecho, pues los primeros concilios ecuménicos pues fueron siempre convocados por el emperador reinante, que era quien efectivamente enviaba a cada obispo esa sacra que le daba derecho a viajar gratis, digamos, y además sobre todo la posibilidad de participar en el concilio de que se tratase en cuestión. ¿Cuántos padres acudieron al concilio de Nicea? Bueno, ya lo hemos oído. Los únicos documentos directos que nos han llegado del concilio son el símbolo, los cánones, una lista de obispos y una carta sinodal. No tenemos las actas. Las actas del concilio de Nicea no existen. En este sentido, pues se ha mejorado mucho, ¿no? Quizá porque es más fácil ahora con todos los medios que tenemos, pero yo creo que vale la pena no olvidar ahora que hace pocos años se han abierto para todos las actas del Concilio Vaticano II. Y esto es importantísimo, porque hasta ahora, a propósito del Concilio Vaticano II, hemos sobrevivido como podíamos, o porque algunos habían estado, y entonces de vez en cuando les daban unos documentos que todos ponían en la primera página ad secretum y que acababan todos
en las estanterías de sus amigos o de sus bibliotecas preferidas o lo que sea, al paso de un tiempo ya, no había acabado quizá el concilio, ¿no? Pero bueno, eso, teníamos a nuestra disposición, empezaron a aparecer comentarios a los diversos documentos, más o menos valor, según el autor, comienza a aparecer sinopsis, comienzan a aparecer, pues, bueno, unas recopilaciones que ordenan, pues, los distintos eventos, las distintas participaciones de los obispos en el aula conciliar, las actas sinodalia, etcétera. Y con eso hemos sobrevivido. Pero durará, pues no sé, o sea, 10 años o más, se han abierto, como decía, los archivos del Concilio Vaticano II. Y yo he tenido la suerte de dirigir 2 tesis que han hecho uso de ese archivo. Una fue una tesis de Mariología que trataba sobre la virginidad de María en el parto. Porque claro, mejor o peor, la virginidad antes del parto, tal, después del parto, bueno, no presentaba, digamos, como grandes dificultades, pero la virginidad en el parto costaba más, había gente que no la acababa de ver, claro, ¿no? Y intervino en un momento, a los años 50, un médico austriaco que también se posiciona en contra, y eso provoca pues, toda una serie de intervenciones, varias. Y bueno, este iba explicando todo eso, y yo le dije, mira, vete a la biblioteca, bueno, al Archivo Vaticano, y pide que te saquen pues, los documentos que tienen sobre esta cuestión. Bueno, y él, que tampoco confiaba mucho, se encontró con un tesoro, porque o sea, había cantidad de documentación sobre este tema. Y lo que prácticamente públicamente se decía que fulano o mengano jamás habían pretendido negar la virginidad en el parto, pues era el tema favorito de discusión, o más que de discusión, de charla, podríamos decir, en las reuniones de la Comisión Teológica. Claro, es decir, porque era la Comisión Teológica la que al final decía sí o no. Otra tesis, también muy interesante, tiene que ver con la Mariología. María, tipo de la Iglesia, no madre, tipo. Porque la autora, es una señora americana, pues mantiene la tesis de que ¿qué significa tipo? ¿Qué es un tipo? Pues bueno, el tipo es el cuño. El tipo era lo que se usaba en aquellos tiempos, sobre la cera caliente aún, para autentificar lo que fuera, o para cerrar una carta, o poner la firma, tal. Entonces, claro, ¿por qué se llama María tipo de la Iglesia? Porque, claro, uno coge los documentos del Vaticano II y encuentra tipo, antitipo, modelo, ejemplo, imagen, o sea, 50 términos. Pero ¿por qué han usado este tipo? ¿No? Entonces su tesis es que la Iglesia es mariana, porque los hijos de la Iglesia somos marianos. En el bautismo, de alguna manera, recibimos ese cuño que nos hace marianos, que nos hace parte de esa Iglesia, que es la Iglesia de la que María es madre también. Bueno, y esto presenta algunas dificultades, no el tema, sino la consulta, que son fantásticas, porque claro, imaginaros a la Comisión Teológica, están ahí reunidos 20, 25 personas, todos los días. Y claro, te dan, porque no hay otra cosa, que la cinta magnetofónica de la reunión, que es un hilillo
que te da no sé qué tocarlo porque se te puede romper, piensa uno, ¿no? Y ahí sale todo, lo que dice, lo que piensa, lo que le contesta, lo que sea. Pero lo que no sale es quién habla. ¿Por qué? Porque pues, si ahora formásemos aquí una reunión de 20, como todos nos conocemos, no nos dirigiríamos por el apellido o por el reverendísimo padre o por tal o por cual, sino, oye, ni siquiera por su nombre, porque nos conocemos. Entonces, lo difícil es saber quién está hablando, quién está hablando. Entonces dices, bueno, pues de repente a alguien se le escapa, oye, pero Carlos, ¿cómo dices eso? Y entonces dices, Carlos, ¿no? Miras la lista de los miembros de la comisión, 3 Carlos. Bueno, hemos bajado de 25 a 3, ya es algo, ¿no? Entonces hay que distinguir qué Carlos es, por la voz, por lo que sea, ¿no? Y se va consiguiendo, pero en fin, esto yo creo que es importante, ¿no? Bueno, el hecho es que, bueno, pues, en fin, ¿cuántos asisten? Decíamos, bueno, pues Eusebio de Dorilea dice que asistieron más de 250. San Atanasio afirma que eran más de 300. Y llegó a ser un lugar común hablar de 318 padres, cifra que mencionan los papas, como hemos oído, Liberio y Dámaso. ¿Por qué 318? Esto es un misterio, pero como siempre hay gente que investiga las cosas, ha descubierto un lugar en el Antiguo Testamento donde sale el número 318. ¿Dónde sale esto? Pues esto sale en el libro de Job. Curiosamente, cuando llega uno de los servidores de Job corriendo, desfondado, para avisarle que todos sus hijos habían perecido, estaban allí de merienda y se había venido encima una tormenta monstruosa y no tenía ya ningún hijo. Y los siervos que estaban allí, todos también habían perecido, cada nada. Y estos siervos, si uno mira, porque lo dice el texto, eran 318. Por eso, cuando se empieza a lucubrar sobre los 318, como, bueno, pues es fácil que uno, según las épocas y tal, pues se encuentre con esa explicación de los 318 siervos de Job. Bueno, a mediados de mayo pues habían llegado pues ya prácticamente todos los padres conciliares a Nicea, como hemos oído, sede episcopal. Allí estaba un palacio imperial junto al mar de Mármara, que en realidad pues estaba muy cerca de Nicomedia. Nicomedia, que era entonces la residencia imperial. La que hemos escuchado pues era el palacio, digamos, de verano o lo que sea, pero el emperador de Oriente tenía su sede, su palacio oficial imperial en Nicomedia, ¿no? Hasta que en el año 330 fue sustituido, poco después, por Constantinopla, y a partir de ese momento se queda. Bueno, entonces, el símbolo de Nicea, pues el símbolo de Nicea, pues, en fin, lo hemos visto. ¿Qué se puede decir? Bueno, pues, yo creo que aquí tiene una estructura que es claramente trinitaria, ¿no? Porque en la construcción de las frases no se parte de una confesión del monoteísmo y luego de la Trinidad. No se parte en decir, creo en un Dios, y a continuación, Padre omnipotente, Hijo unigénito, Espíritu Santo. Sino que, se parte de otra forma, ¿no? Se dice, creo, ¿en qué? Creo en un Dios Padre, en un Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo. Es decir, que creo en cada una de las 3 personas de la Trinidad, digamos,
por su nombre, por lo que son, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es que, de alguna manera, esté anteponiendo o quitando, no, es que ha cambiado la perspectiva. Al Padre siempre se le han atribuido desde antiguo el título de el único Dios, para oponerlo a los falsos dioses. El apelativo de Dios, Yahvé, se da en el Antiguo Testamento. Es lo que se atribuye, digamos, a la primera persona, la única que entonces en el Antiguo Testamento había sido claramente revelada. Y así se refieren a él en el Nuevo Testamento el mismo Señor y los apóstoles. Respecto al Hijo, los padres incluyeron una importante glosa para evitar que los arrianos pudieran escabullirse, eran especialistas en escabullirse, arreglando todo a su favor, ¿no? Que fue la de decir eso, ¿no? la homoiousios, introducir este vocablo. Porque al introducir este inciso, los padres, señala Atanasio, querían subrayar la estricta generación natural del Hijo por parte del Padre. El concilio quería proclamar de modo inequívoco que el Hijo no es algo hecho por el Padre, sino que es una comunicación del propio ser del Padre por modo de generación. Y no es una generación por gracia, sino por naturaleza. No se trata de aquí de nuevas doctrinas, sino de indicar el sentido en que esa misma doctrina de siempre ha de tomarse. Y para reafirmarlo se utiliza ese término que es filosófico, homoiousios, para cortarles, ponerles una barrera a los arrianos que se les escapaban o querían escaparse de esto, ¿no? Bueno, y eso consta, pues simplemente, pues viendo el mismo credo. Hay quien dice que en realidad el credo de Nicea dice pocas cosas nuevas, porque lo que está debajo es el credo de enero que también Osio había presidido, ¿no? Entonces, bueno, los términos no habían adquirido todavía pues el sentido preciso, exacto, pero bueno, van poniendo sus barreras a los diversos intentos, ¿no? por parte de los arrianos de sortearlos para ellos obstáculos, ¿no? Bueno, el razonamiento de Nicea es muy sencillo. Jesús es hijo, luego es engendrado, luego proviene de la esencia misma del Padre. Proviene de la esencia del Padre, luego no tiene una esencia diversa de la suya. Queda de ese modo claramente afirmado pues, que la naturaleza es la misma. Lo que Nicea no se plantea, porque no se lo ha planteado, es si esta esencia o esta unidad, pues es, digamos, una sustancia, una unidad, es la misma esencia, o también es numéricamente la misma. Es decir, la esencia, la naturaleza divina del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es numéricamente la misma. Bueno, pues aunque no se lo haya planteado y no haya dicho nada, simplemente con lo que ya ha dicho, eso se puede resolver. Se puede resolver y se resuelve, es numéricamente la misma, ¿no? Por eso el término homoousios es importante y por eso también es importante, a lo que yo ni me he referido, ni por la mirada que me está echando don Ángel me voy a referir, pues es el Concilio I de Constantinopla. Porque allí, a propósito de la cuestión relativa al Espíritu Santo, que es la que se plantea, y se plantea siempre con un contexto arriano, en el fondo, semi-arriano, ¿no? Pues se resuelve. Bueno, pues, y se resuelve gracias a la labor de profundización teológica que han hecho los padres capadocios, los dos Gregorios, Basilio, etcétera, ¿no? Que ya permiten, a partir de entonces, manejar
con una soltura que distingue perfectamente entre sustancia, esencia, hipóstasis, etc. Porque al final, antes de este segundo concilio, pues los padres en ocasiones usaban con cierta facilidad como equivalentes la hipóstasis y la esencia, depende de sus tradiciones locales, y por eso algunos padres que parecen como más posibilistas con los seminarianos, en el fondo no lo son tanto, ¿no? Porque lo que ellos pues tenían más, podríamos decir, en el corazón, era cerciorarse de la ortodoxia. ¿De qué querían decir estos señores cuando dicen que son no homoousios sino homoiousios? Bueno, si dicen lo mismo, si la explicación es la misma, pasan por alto el tema, porque les interesaba que la unidad fuera pues, en la fe, ¿no? Luego ya discutiremos que el término es mejor, es peor o lo que sea, al final queda homoousios, ¿no? Pero la preocupación pastoral, por así decir, de los obispos con sus colegas era pues ver que efectivamente la fe, la unidad de la fe estaba preservada, más allá del vocabulario que por cuestiones de herencia teológica o de modos de escribir o de lo que fuera pudieran. Si entienden lo mismo, son ortodoxos, vienen a decir. Y por eso fueron tantos los que firmaron al final el concilio y la fe del símbolo de Nicea, aunque luego siguió. Y eso definitivamente se acaba, al menos en Oriente, con Constantinopla I. Y no me queda más que agradecer la paciencia, no solo de don Ángel, sino la vuestra, de todos, porque es que yo por esto me enfervorizo, vamos, porque la época patrística y la actual es una época estupenda. Muy bien, pues muchas gracias a todos.